sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. El gran libro del valor y el miedo se escribió en estas playas de Normandía el 6 de junio de 1944. 3 millones de soldados aliados desembarcaron aquí o cayeron del cielo para liberar a Europa de la opresión nazi. Anne-Marie Desquet vivía en esta playa. Los aliados estaban allí y ella sonreía a pesar del peligro. Recuerda, nuestro perro está muy asustado. Los cañones disparan. Pasan los aviones. Henri Boullard era un niño. Recuerda, el desembarco fue recibido a la vez como un alivio y como una gran desgracia. Era la guerra en nuestra casa. Para los hombres que desembarcaron en Normandía y pronto en Provenza y para toda Francia, fue un verano apocalíptico. ¿Cómo se prepararon los aliados para esas gigantescas operaciones? ¿Cómo organizaron los alemanes sus defensas? Para todos, este será el gran desafío. Hitler martiriza a Europa desde 1938, afirmando como otros dictadores que es la víctima de una guerra que solo él ha provocado. En julio del 43 sigue ocupando parte de Rusia, entonces llamada Unión Soviética. Pero desde su derrota en la batalla de Kursk está a la defensiva. Contra él, los llamados Tres Grandes, reunidos en Teherán en noviembre de 1943. Stalin, el amo del Kremlin, se reúne con el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, para preparar un nuevo frente en Occidente que alivie la presión en el este. Churchill había intentado imponer su idea de desembarcar en los Balcanes, a los que ha llamado el blando vientre de Europa, para tomar Berlín antes que los rusos. Stalin estaba en contra, al igual que los estadounidenses, así que el plan se convirtió en desembarcar en Normandía, luego en Provenza, para enlazar en Dijon y rodear al ejército alemán. Todo comenzó un año antes en el norte de África francés, con el primer gran desembarco de los aliados, comandado por el general estadounidense Eisenhower. Dwight Eisenhower tenía 54 años. Nacido en el seno de una humilde familia de emigrantes alemanes, consiguió ingresar en la prestigiosa Academia Militar de West Point. Este oficial demostraría ser un brillante organizador y diplomático. La historia lo recordará. En 1942, Marruecos, Argelia y Túnez seguían en manos del mariscal Pétain y del almirante Darlan, que habían establecido una política de colaboración con Hitler. El 8 de noviembre del 42, cuando los aliados desembarcaron en el norte de África, no dudaron en dar la orden de abrir fuego.
3 días de combates dejaron 2000 muertos, la mayoría franceses. Sin embargo, tras su victoria, Eisenhower mantuvo en el poder al almirante Darlan. Pragmático, escribió a Roosevelt: «Comprendo su asombro, pero aquí, sin un gobierno francés fuerte, nos veríamos obligados a una ocupación militar completa que nos costaría muy cara en tiempo y recursos». Pero Darlan fue asesinado por un combatiente de la Resistencia el día de Navidad del 42. Roosevelt lo reemplazó por el general Henri Giraud, una gloria del ejército francés, con la intención de dejar de lado al general de Gaulle, exiliado en Londres. A Roosevelt no le gustaba de Gaulle, al que veía como un posible dictador, pero Churchill lo apoyaba. Tras difíciles negociaciones, Giraud y de Gaulle comparten el poder provisionalmente sobre el norte de África liberado. En Argel, en junio del 43, los dos rivales presentan el nuevo ejército de África al rey de Inglaterra, Jorge VI. Los aliados lo han reequipado y rearmado. Las tropas se preparan para volver al combate con los Pieds Noirs, los Goumiers marroquíes, los tiradores argelinos y las numerosas tropas africanas, a menudo reclutadas a la fuerza o atraídas por la paga y el prestigio del uniforme. Pronto liberarán Francia desembarcando en Provenza. Después del norte de África, los aliados fijaron su objetivo en Sicilia. Primero montaron una extraordinaria operación de desinformación para despistar a los alemanes. En Londres, el contraespionaje británico MI5 ideó el plan Mincemeat. Agentes secretos británicos comienzan sacando un cuerpo del depósito de cadáveres, poniéndolo presentable y vistiéndolo como un oficial de Estado Mayor. Lo suben a bordo de un submarino y lo arrojan al mar frente a la costa española. En sus bolsillos lleva una nueva identidad: comandante William Martin, una carrera militar, una prometida y una infinidad de detalles. Y lo más importante, atado a su muñeca, lleva un maletín con los planos en tinta indeleble de un falso desembarco aliado en Grecia y Cerdeña. La marea haría el resto. Su cuerpo es encontrado el 30 de abril de 1943 por pescadores españoles. Los documentos llegan a los alemanes, que los estudian y les dan credibilidad. Esto lleva al general Jodl a convencer a Hitler de que se producirá un desembarco en Grecia, a donde se trasladan las tropas. Pero los soldados alemanes solo estarán allí de turismo. La operación de desinformación Mincemeat ha funcionado. La costa está despejada. El 9 de julio del 43, en Sicilia, los aliados consiguen desembarcar sin demasiadas bajas. El Departamento de Cine del Ejército de Estados Unidos presenta a su líder, el general más conocido y controvertido de la época, Patton. George Patton, de 58 años, es un auténtico líder con grandes dotes tácticas. Historiador de César y Napoleón y gran francófilo, era extravagante y llevaba su revólver Colt 45 de 1911 con empuñadura de marfil grabada con sus iniciales en el cinturón, como si estuviera en el lejano oeste. Su Bull Terrier Willie le acompaña en todas sus batallas. Patton era conocido por su franqueza. Decía a sus soldados: «No os pedimos que muráis por vuestro país, sino que el bastardo del otro bando muera por el suyo». Patton era difícil de controlar.
Abofetea a un soldado traumatizado por la guerra en estado de shock. Es un escándalo y es relevado del mando. Eisenhower es designado por Roosevelt para dirigir las fuerzas aliadas en Europa. El 6 de diciembre del 43 se traslada a Londres para planificar desde Inglaterra la Operación Overlord, el desembarco en Francia. I am highly gratified that my command is still an allied one. The past year has seen a tremendous advance in our progress toward final victory. On the Russian front, the great and gallant Red Army have made tremendous inroads against the Nazis. I have complete confidence that the soldiers, sailors, and airmen, and all the civil populations of the United Nations will demonstrate once and for all that an aroused democracy is the most formidable fighting machine that can be devised. Países neutrales como Suecia transmiten estas imágenes a los alemanes. Eisenhower continúa con la desinformación. Indica la región de Burdeos, mientras que en Teherán los tres grandes habían decidido que el desembarco tendría lugar entre Cherburgo y Le Havre. Anchas playas, lo bastante grandes para albergar una enorme flota, para lo que iba a ser la mayor operación anfibia de la historia. Eisenhower preside el Estado Mayor Interaliado porque Estados Unidos financia y arma la operación. Por razones diplomáticas se rodea de dos personalidades británicas. El general Bernard Montgomery, de 57 años, comandará las fuerzas terrestres del desembarco. Ha derrotado a los alemanes en la batalla del desierto, pero es conocido por su carácter difícil y su falta de cooperación. Y el general de la RAF, Arthur Tedder, de 54 años, con su característica chaqueta de piloto. Para Montgomery, Tedder está de parte de los estadounidenses. Estuvo con Eisenhower en Sicilia y detesta su complicidad. Eisenhower tendrá que utilizar su legendario sentido de la diplomacia. Montgomery dirá en privado: nosotros tenemos el cerebro y los estadounidenses el músculo. Para Eisenhower, el trabajo iba a ser complicado. El destino del mundo descansaba sobre sus hombros. A principios de 1944, Hitler está en la guarida del Lobo, su cuartel general en el este. El ambiente es sombrío. Hitler es filmado a menudo repartiendo condecoraciones. Intenta animar a sus soldados tras 5 años de guerra, como en estas imágenes, con los comandantes de submarinos, los últimos supervivientes de la batalla del Atlántico. El pueblo alemán está preocupado y muchos oficiales descontentos. Varios intentos de asesinato han fracasado. Ahora Hitler solo sale para asistir a las numerosas ceremonias fúnebres que ocasiona la guerra. Con el fin de preparar a la población para lo que él llama la invasión, Hitler proclama en su último discurso: la lucha contra el bolchevismo nos ha movilizado al máximo, pero no puede afectar mortalmente a la savia alemana. Más cerca de casa, un peligro mayor nos amenaza: el desembarco anglosajón. Si el enemigo logra abrirse paso en el oeste, las consecuencias serían incalculables. En los puertos ingleses, más de 2 millones de soldados se unen a las fuerzas británicas.
estadounidenses, canadienses, australianos, neozelandeses, franceses, polacos, checos, noruegos, belgas y griegos. Los estadounidenses llegan a Inglaterra en transatlánticos convertidos en transportes de tropas, los buques Liberty. Constituyen las 3/4 partes de los efectivos aliados. Separados los afroamericanos. Eran 100.000 y estaban sometidos a la segregación vigente entonces en Estados Unidos. Y 100.000 mujeres alistadas en el ejército como enfermeras o auxiliares. Una de ellas intenta tranquilizar a estos jóvenes americanos con donuts, que tanto les gustan. El soldado Tom Porchela está angustiado. Cristiano ferviente se pregunta: ¿seré capaz de matar a un hombre? La mayoría de ellos aún no se han hecho la pregunta. Son GI, las iniciales de Galvanized Iron. Hierro galvanizado como su equipamiento y su moral. Estos millones de soldados vivirán en 700.000 tiendas, consumirán 100.000 toneladas de patatas, 200 millones de litros de cerveza y unos 15 millones de preservativos. Los estadounidenses tuvieron un éxito inmediato. Laura Knight, de 19 años, fue una de las 75.000 jóvenes británicas que se casaron con un soldado. Dijo, eran fantásticos. Tenían los bolsillos llenos de chicles. $350.000 vehículos, tanques, camiones y jeeps cruzan el Atlántico para invadir las carreteras y la campiña inglesa, cambiando las tradiciones a lo largo de 500 kilómetros. 10.000 barcos de todos los tamaños, tripulados por 200.000 marineros, se amontonan en los puertos del sur de Inglaterra. Cargarán 25 millones de toneladas de alimentos, equipos y combustible. Cada división consumirá 100.000 litros de gasolina al día una vez en Francia. Así que se crea un oleoducto submarino ultrasecreto que atravesará el Canal de la Mancha. En la costa suroeste de Inglaterra, los aliados crean el gran centro secreto de entrenamiento de asalto de Woolacombe. El 19 de febrero de 1944 llega una delegación soviética encabezada por el almirante Kharlamov, un maestro del espionaje. Sorprendidos por el frío húmedo de esta parte de Inglaterra, los rusos se equipan con cálidas chaquetas de la Marina estadounidense. Visitando las lanchas de desembarco, el almirante Kharlamov confirma que Stalin está preparando una gran ofensiva en el este para impedir que los alemanes envíen refuerzos a Normandía cuando llegue el momento. Los rusos descubren algunos inventos insólitos, como el tanque anfibio, el dúplex con hélices para desplazarse por el agua, y el Sherman Crab, diseñado para destruir minas en las playas. Gran parte de este nuevo equipo anfibio se ha basado en las lecciones aprendidas de un intento de desembarco en Francia 2 años antes para tomar el puerto de Dieppe el 19 de agosto de 1942. 2 divisiones canadienses, comandos británicos, Rangers estadounidenses y un puñado de franceses fueron sacrificados.
En la terrible batalla aérea sobre Dieppe, pilotos de todas las nacionalidades combatieron en la RAF. Uno de los derribados es un belga, el conde Yvon de Monceau de Benjardal. Es rescatado por marinos de la Marina Real Británica y luchará hasta el final de la guerra. La versión francesa de los noticieros alemanes explota el desastroso ataque aliado. À l'aube du 19 août, des troupes anglaises, américaines et canadiennes tentent de prendre pied sur la plage de Dieppe. La radio britannique devait déclarer le lendemain « Nos troupes furent reçues par un véritable rideau de feu ». Il ne fut pas possible aux assaillants de réduire au silence la défense allemande et les conséquences de cet échec se firent sentir pendant toute la durée des opérations. Et maintenant, près de 16 heures, la tentative a totalement échoué. Les Anglais ont rembarqué, laissant plus de 3500 morts, prisonniers ou blessés. La bataille est terminée. Certes, les images qui vont vous être présentées heurteront votre sensibilité. Elles ne sont hélas que la cruelle vérité de la guerre. La tentative du 19 août confirme l'opinion de ceux qui, en toute objectivité, considèrent que depuis Hendaye jusqu'à l'océan glacial, des troupes débarquées ne peuvent ni s'établir ni se maintenir. Los alemanes obtuvieron 2 victorias, en la playa de Dieppe y sobre la opinión pública, convencida ahora de que la fortaleza europea era impenetrable. Dos años después, el fracaso en Dieppe llevó a Eisenhower y a sus aliados a abandonar sus planes de tomar uno de los principales puertos de la costa atlántica, fuertemente defendido. Se planteó entonces la cuestión del transporte de vehículos blindados y material pesado en grandes buques que no podían acercarse a las playas sin encallar. Eisenhower hizo construir 2 puertos artificiales prefabricados, uno para los estadounidenses y otro para los británicos. Un proyecto faraónico y una proeza tecnológica, los llamados puertos Mulberry. Estos muelles y espigones flotantes serán remolcados a través del Canal de la Mancha y sumergidos el día D ante las playas del desembarco con enormes cubos de hormigón para protegerlos de las olas. Las obras son avistadas por un avión de reconocimiento alemán, pero el alto mando no sabe de qué se trata. Los preparativos para el desembarco del día D en el sur de Inglaterra se convierten en la mayor acumulación de tropas y material imposible de ocultar a los alemanes. Los aliados inventan una nueva maniobra de desinformación, la Operación Fortitude, que consiste en 2 operaciones falsas planeadas para los primeros meses de 1944. Fortitude North es el anuncio de un desembarco en Noruega para que los alemanes envíen allí tropas que faltarán en otros lugares. Y Fortitude South para convencer a Hitler de que el desembarco principal tendría lugar en el Paso de Calais, la distancia más corta entre Gran Bretaña y Francia. El general Patton vuelve al servicio, porque es famoso y creíble, al frente de un ejército fantasma con divisiones blindadas ficticias.
¿Se lo creerá Hitler? En marzo del 44 abandona su cuartel general en el este para dirigirse a su residencia en la montaña. Ha picado el anzuelo de la Operación Fortitude. Ordena transferir tropas a Noruega y reforzar las divisiones acorazadas del paso de Calais. En el Berghof, su chalet convertido en el centro del poder, Hitler recibe a sus aliados rumanos, búlgaros y eslovacos para tranquilizarlos. Pero aunque cree que el desembarco tendrá lugar en el paso de Calais, no está seguro. Por ello se ve obligado a seguir fortificando las costas de la Europa que ocupa, desde Laponia hasta el País Vasco, reforzando el sector del Canal de la Mancha para gran beneficio de los fabricantes de cemento y de las empresas de construcción francesas. En la primavera de 1944 se habían terminado 9.000 búnkeres a lo largo de lo que ahora se conoce como el Muro Atlántico, la mitad de lo previsto. Porque Hitler había dado prioridad a la construcción de gigantescos refugios para submarinos en puertos franceses como Lorient y Saint-Nazaire. Con muros de 4 metros de grosor y 200 metros de largo, serían invulnerables e indestructibles. Hitler tiene una concepción medieval de la defensa. Quiere muros. Dice, pasaré a la historia como el mayor constructor de fortificaciones de todos los tiempos. Estoy empeñado en convertir la costa atlántica y el Canal de la Mancha en fortalezas inexpugnables. Los noticieros alemanes se vuelven locos para impresionar a los aliados. So bringen sich Briten und Amerikaner in Invasionsstimmung. Cada familia tiene al menos un muerto, un herido o un prisionero. En el Bienestar Social Nacional Socialista, el ministro de Propaganda Joseph Goebbels muestra la preocupación nazi por los alemanes que viven en la ruina. Y en el Muro Atlántico el Führer nombra a famosos líderes. Al mando del frente occidental el mariscal von Rundstedt, uno de los vencedores en Francia. Y el mariscal Rommel, que gozaba de gran popularidad, fue puesto al frente de las defensas costeras. Su sola presencia tranquilizó al público de los cines del Reich, al que se dirigió, filmado en Le Touquet en la primavera de 1944. Dadas nuestras fortificaciones, la moral de hierro de nuestras tropas y nuestras nuevas armas, podemos verlos venir. No tiene sentido rompernos la espalda, estaremos bien. Si los ingleses intentan desembarcar aquí, no volverán dos veces. Rommel sabía que algunos sectores estaban peor defendidos que otros. Muchos de los 4.000 cañones fueron tomados de Francia en 1940, como el famoso cañón de 75 milímetros o la artillería sobre ferrocarril. Los calibres eran demasiado variados y las reservas de proyectiles insuficientes, como también lo eran los efectivos. 235.000 soldados de la Wehrmacht son desplegados a lo largo del Muro Atlántico, unos 30.000 en Normandía. Y no todos son alemanes. Algunas unidades fueron tomadas de campos de prisioneros rusos.
en su mayoría condenados a morir de hambre. Los prisioneros capturados más recientemente, aún aptos para luchar, fueron alimentados, lavados y recibieron uniformes alemanes. Para Hitler había que darles una educación política, como a todos los soldados del Reich. Los instructores recibieron un folleto con un título que copiaba el de una película estadounidense, Why We Fight, ¿por qué luchamos? Durante su adiestramiento, los reclutas aprenden de memoria: Inglaterra se siente llamada a reinar sobre los pueblos. El estadounidense cree en el dominio de Estados Unidos sobre los pueblos. El judío es el principal belicista del mundo. Para Hitler, este adoctrinamiento tenía valor militar. En la cervecería de Múnich, donde conmemoró su debut, dijo: un hombre muere más fácilmente si cree que su mando es infalible. Mantengámosle en esa creencia y asegurémonos de que su último combate le resulte más fácil. Lo que Hitler quiere es que los defensores del muro atlántico, adoctrinados y entrenados, puedan resistir el primer choque. Pero muchos de los reclutas de Alemania son todavía críos raquíticos que han sufrido restricciones, privación del sueño, los bombardeos aliados de sus ciudades y la violencia de la educación nazi. Como el soldado de 18 años Frank Gockel, perdido en su uniforme y su casco que les quedan grandes. Está de pie con su ametralladora frente a la playa de Colleville-sur-Mer, donde los estadounidenses están a punto de desembarcar. Gockel escribe: la playa está bien defendida. Con la marea baja, un largo cinturón de obstáculos contra los carros de combate se extendía por la arena ante Colleville. La muerte vigila los pórticos de acero sobre los troncos de los árboles, con minas en la punta, que con la marea alta deberían destrozar las lanchas de desembarco. 6 millones de minas bajo el mar, bajo la arena, en los campos sobre los acantilados. Pero a Rommel no le pareció suficiente. También le preocupaba la defensa aérea del muro atlántico. No le faltaban pilotos ni aviones, pero sus escuadrones estaban dispersos por toda Francia. Rommel también lamentó no tener bajo su mando los carros de combate que Hitler tenía en reserva en el paso de Calais. El mariscal von Rundstedt le dijo a Rommel en privado: el muro atlántico es una solución de 3 al cuarto. Rommel estuvo de acuerdo. Dice: esta mascarada es más para el público alemán que para el enemigo, que conoce el muro atlántico mejor que nosotros. Una de las fuentes de información involuntarias de los aliados es el general Oshima, embajador de Japón, principal aliado de Alemania. Invitado a visitar el muro atlántico durante 4 días, envió a Tokio un informe de 20 páginas en doble código que fue captado y descifrado por notables académicos estadounidenses. Este informe daba cuenta detallada de la estructura de la línea de fortificaciones, artillería y comunicaciones. Todo le fue mostrado y explicado en detalle. A lo largo de la guerra, Oshima envió 1.475 despachos secretos.
El comandante en jefe del ejército estadounidense, el general Marshall, dijo sarcásticamente: Oshima fue nuestro mejor informador sobre las intenciones de Hitler. El muro estaba fuertemente custodiado, pero las redes de la resistencia francesa encontraron hombres temerarios que se acercaran a él, como el campeón de ciclismo de Normandía, Guillaume Mercader. Consiguió permiso de los alemanes para entrenarse a lo largo de la costa. Todos los días observa el estado de las nuevas obras, la instalación de campos de minas y depósitos de municiones entre las casas de clase media y los grandes hoteles vacíos de clientes. Se necesitaba valor en una sociedad que seguía siendo mayoritariamente fiel al jefe del Estado, el mariscal Pétain, que continuaba colaborando con los alemanes. La resistencia apenas representa el 2% de la población, pero aporta información esencial para los aliados. Revelan que el muro tiene lagunas, pasadizos para la gimnasia diaria, para los aficionados a la vela, para los nostálgicos del hogar. Los alemanes están cansados de mirar al horizonte en vano. Algunos están perdiendo poco a poco su espíritu de lucha, como Helmut Lichtenfels. Escribe: Estoy bastante bien. Normandía, como se llama esta parte de Francia, es una región rica. Comemos mucha carne. Estamos bien alimentados. Pero la resistencia afila sus cuchillos. No tendrán piedad. Hasta 100.000 maquis se esconden en los bosques y montañas de Vercors, Limousin, Provenza y Normandía. Aprenden a hacer la guerra a la espera de la orden de insurrección. Esta orden será transmitida por radio por la BBC de Londres, siempre interferida por los alemanes. Las interferencias no les impiden escuchar al general de Gaulle, la voz de la esperanza. O el programa Los franceses hablan con los franceses, que difunde curiosos mensajes personales, órdenes codificadas para la resistencia. Mensajes como la suerte está echada, que 48 horas antes del día D desencadenó el sabotaje de las vías férreas. Y para cortar las líneas telefónicas, el mensaje personal sería: hace calor en Suez, repetido 2 veces. Maquis o no, los franceses esperaban el anuncio del desembarco. Se emitirá 4 días antes y será un verso de Verlaine. Los largos sollozos de los violines del otoño. Y el día del siguiente verso: hieren mi corazón con monótona languidez. Los alemanes estaban al corriente de estos mensajes. Rommel sabe que uno de ellos anunciará el desembarco. No quedaba más remedio que esperar. Rommel dijo a sus oficiales: todo se decidirá en las playas el primer día, como en Dieppe. Tendremos que hacerlos retroceder inmediatamente. Será el día más largo. Frente a él, Eisenhower. En la primavera de 1944 organiza una reunión en la cumbre para asignar los sectores del desembarco y poner nombre en clave a las playas. Estos nombres deben elegirse al azar y mantenerse en secreto. 2 suboficiales estadounidenses
que ayudan con los mapas, dan el nombre de su estado y de su ciudad. Así es como las dos playas más occidentales asignadas a los estadounidenses pasaron a llamarse en clave Utah y Omaha. La playa Utah era la de Saint-Marie-du-Mont, Omaha la de Colleville-sur-Mer. Montgomery sugirió a Churchill nombres de peces para las dos playas británicas: Goldfish, carpa dorada, y Swordfish, pez espada. Churchill comentó que esos nombres eran inapropiados cuando tantos hombres iban a morir en el mar. Se eliminó la terminación fish, pez. Así que las dos playas inglesas, la de Arromanches, pasó a ser Gold, y la de Ouistreham, Sword, donde desembarcarían los comandos franceses. Entre las dos, la playa de Courcelles-sur-Mer, destinada a los canadienses, recibió el nombre de Juno en honor a la mujer de uno de sus oficiales. Para asegurar estas playas y los flancos de las tropas aliadas, los paracaidistas estadounidenses saltarían en el oeste y los británicos en el este, en la zona del canal de Lorne. Eisenhower manda su coche a Churchill para presentarle a los paracaidistas. Al volante está su conductora desde hace 2 años, Kay Summersby, de 26 años. Eisenhower dirá: «Cuando la vi por primera vez, pensé que estaba soñando». Es una heroína de guerra que ha conducido una ambulancia por Londres en llamas. En el transcurso de esos 2 años, han intimado: paracaidistas estadounidenses y británicos hacen un espectacular ensayo para Churchill y Eisenhower. Churchill expresa su satisfacción y confianza. Le dice a Eisenhower: «Si pudieras entregar París antes del invierno, sería la mayor victoria de los tiempos modernos». Eisenhower y Montgomery acuerdan finalmente organizar un gran ensayo para el desembarco de Normandía. Es el ejercicio Tigre, con 30.000 estadounidenses y británicos. El 22 de abril del 44 se lanzaron para un asalto de 8 días en 2 playas del sur de Inglaterra, parecidas a las de Normandía. Vivirán una pesadilla que permanecerá en secreto durante medio siglo. La desorganización del mando, la niebla artificial y la munición real disparada por los instructores provocaron varios centenares de muertos y heridos. Lo peor estaba aún por llegar. Durante los primeros días del ejercicio, los operadores de radio tuvieron problemas con sus equipos. Pero cuando funcionaban, todo el mundo parloteaba sin parar. Y al otro lado del canal, los alemanes detectaron un tráfico de radio inusual. El almirante Dönitz, astuto jefe de la marina alemana, dio la orden de atacar. Zarpan 9 torpederos. En un momento en que todos los grandes acorazados de Hitler han sido hundidos por la marina británica, lo que queda son estas formidables naves, rápidas, ágiles y bien armadas, muy apropiadas para operaciones brutales en el Canal de la Mancha. Interceptaron las barcazas de desembarco repletas de cientos de soldados, y ocurre lo impensable. Además de las pérdidas en las playas, varios centenares de soldados se ahogaron o desaparecieron. Entre ellos 10 oficiales que llevaban planos de las verdaderas playas Utah y Omaha. Eisenhower enfurece y considera la posibilidad de detener por completo la operación Overlord si no aparecen los mapas. Se organiza una larga y macabra expedición de pesca.
Se recuperan los 10 mapas. El día D puede continuar. Esta catástrofe se mantuvo en secreto hasta 1984. Británicos y estadounidenses son llevados a campos especiales cerca de la costa, sin contacto con el mundo exterior. Todo el mundo intuye que el día D se acerca y que la cuenta atrás ha comenzado. El 18 de mayo del 44, Eisenhower acude a animar a sus hombres, que perfeccionan su adiestramiento y reciben nuevas armas, como el famoso bazooka, un tubo lanzacohetes capaz de perforar el blindaje de los tanques o el hormigón de los búnkeres. Pero también hay una pieza mucho más antigua, trágico recuerdo de la Primera Guerra Mundial, la máscara antigás. Una prueba de la máscara muy cerca del día D tiene lugar el 21 de mayo de 1944. Esta prueba es torpemente completada con un simulacro de cámara de gas. Lo último que les faltaba a estos hombres, ya nerviosos por la larga espera. 27 de mayo. Intentan relajarse escuchando a la orquesta de Glenn Miller a todo volumen. Y jazz en Radio Berlín, con comentarios de una presentadora americana que se ha pasado al enemigo, Mildred Gillars. Hola, soy Mitch hablando con las fuerzas del día D. Van a sacrificar a 1 millón de chicos estadounidenses lanzándolos al campo de batalla. También dice, están esperando el momento de partir, pensando que van a tener éxito en invadir nuestro gran continente. Vais a atacar una enorme fortaleza. Vais a ser masacrados. 28 de mayo. Distribución de dinero francés. Una divisa de invasión del mismo color que el dólar que sublevó al general de Gaulle, a quien se mantuvo alejado del desembarco del día D hasta el último momento. 31 de mayo. Los hombres van a recoger su equipo de supervivencia, lo que indica que el embarque es inminente. 3 latas de carne, queso, galletas vitaminadas, azúcar, cigarrillos, cerillas, chicles, un abrelatas y un salvavidas. Eisenhower se siente confiado. Sus hombres están entusiasmados, como estos jóvenes de una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos, Bedford, en Virginia. Ray escribió a sus padres: la Operación Tigre nos había hecho aún más conscientes de nuestras responsabilidades. Intentamos ser los mejores en el entrenamiento. Era una cuestión de orgullo y honor. ¿Y funcionó? Fuimos elegidos para ser los primeros en desembarcar. Son 34 de la Compañía A, 116 Regimiento, 29 División de Infantería. Son apodados los Bedford Boys. Están esperando la orden de Eisenhower de tomar la playa Omaha, que se llamará pronto Playa Sangrienta, pero aún no lo saben. Se acerca el día D. Se intensifican los bombardeos aliados sobre bases de torpederos alemanes, sobre la costa del Canal de la Mancha, sobre ferrocarriles, locomotoras, carreteras, puentes y estaciones de todo tipo. Este era el plan de transporte diseñado para evitar el desplazamiento de refuerzos alemanes al norte del río Loira. Y en el sur,
se utilizó el mismo diseño para preparar el desembarco en Provenza. Británicos y estadounidenses no escatimaron esfuerzos ni de día ni de noche. Comienza el apocalipsis en Francia y su liberación. El 1 de junio, decenas de miles de hombres convergen en los barcos. Eisenhower escribe: la combinación más favorable de luna, marea y amanecer será el 5, 6 o 7 de junio. Crucemos el Canal de la Mancha de noche para que la oscuridad oculte la contundencia de nuestros convoyes. Nuestros ataques deben producirse con la marea baja para destruir los obstáculos de las playas antes de que los cubra el mar. Eisenhower sufre un golpe del destino en forma de lluvia. Una tormenta se desata sobre el Canal de la Mancha. Eisenhower dice: si realmente hace mal tiempo, los nazis no necesitarán nada más para defender la costa de Normandía.